Buen día. Ahora vamos a seguir imbricando los temas para aquellas personas interesadas, ¿verdad? Habíamos definido el tiempo como una integración que hay entre dos planos, siempre. Y en la cultura silvestre los definimos como el sueño y el deseo. Por supuesto que hay una poiesis, una poética. La hay en toda filosofía. Es lo que Nietzsche descubre. Y las definiciones de Nietzsche siempre tienen una inspiración profunda basada en la estética. La noción de deidad en Nietzsche está en la manifestación estética y no llega a nombrarla. O sea que la relación de Nietzsche con la estética es muy similar a la de los misterios de Leucis con sus deidades. Cuando las nombras en determinados estados no preparados y no iniciados, las ofendes. Para que veas la relación o similitud que puede empezar a haber entre el arte y los dioses. Entonces, el sueño y el deseo, ¿cuáles son las diferencias entre el sueño y el deseo? Entonces aquí viene otra relación que se hace, porque habíamos dejado pendiente el por qué lo demostrable es opresivo. Sí tenemos que hacerlo en términos más lógicos y más científicos. Resulta que, eso es lo maravilloso de la fenomenología, ella reconoce la intuición, la manifestación de la intuición, que sea reconocida por una tendencia académica filosófica, o sea, o filosófica académicamente asimilada con el señor Husserl, es todo un acontecimiento en Occidente, porque la ciencia no reconoce la intuición. Si tú tienes una intuición, la ciencia dice, eso no vale, haz la prueba igual. Entonces hace la prueba una vez y compruebas que la intuición tenía razón, o sea, estaba en lo cierto, porque no es razón lo que tiene. Entonces, lo compruebas una segunda vez y lo compruebas una tercera vez y la ciencia sigue diciendo, no confíes. Lo compruebas una cuarta, una quinta, una sexta, una octava, una décima, X cantidad, y un buen día se equivoca la intuición. Un buen día más tarde o más temprano se equivoca la intuición. Entonces la ciencia dice, es falso. La intuición, por conclusión, es falsa. Aunque haya acertado 10, 15 o 20 veces. Ponle tú que la persona no tenga la intuición en el culo o en la planta de los pies pisoteados por los zapatos y se equivoca ya a la tercera vez. Bueno, entonces en ese caso la experimentación está diciendo más temprano que tarde algo que la ciencia igual va a concluir. Entonces hay en la ciencia, que es la expresión última de lo demostrable, o sea, de lo positivo, porque además tendemos a llamar ciencia exclusivamente lo que se puede subdefinir como ciencia positiva, que es el positivismo, ¿no? O sea, también cometemos ese error. Las ciencias naturales necesariamente comprenden el ánima. ¿Ves? Que es ya una figura poética, ya colinda con la poesía, pero las ciencias naturales la comprenden y intentan explicarlas como confluencias de minerales con gases en medio de un ambiente que puede llegar a producir estados alterados incluso con ciertas alucinaciones. Entonces, claro, para Celso en el medioevo y el señor Merlín, entre los muchos otros que pueden haber habido, que yo no he leído, que no conozco, pero que los habían, los grandes alquimistas, interpretaban hermenéuticamente esos estados como con más respeto de lo que lo hacía, de lo que después van a hacerlo Augusto Comte, Francis Bacon y todos estos grandes científicos que establecieron lo demostrable. O sea, establecieron que solo podemos creer en lo demostrable. Ciertamente hay mucho fantoche basándose en especulaciones para sacarle dinero a la gente. Eso uno lo ha visto con la santería, uno lo ve con el Espíritu Santo, la oración esta del coño, en fin, el Vaticano mismo. O sea, uno ve que ahí hay, bueno, un engaño para lucrarse, utilizando la esperanza de la gente. ¿Ven? Y eso es feo.
negativo, pero no puede llegar a concluir que todo el sentimiento y la manifestación religiosa y la relación de los hombres y las mujeres de la humanidad con la esperanza sea mala, porque entonces eso sería un vicio de ciencias positivas. Resulta que por más es que eventualmente en algún momento de la inspiración, de la experimentación, la intuición se equivoque, el hecho de que haya acertado le da una propiedad, por lo menos estadística, y la estadística es definitivamente una ciencia, solo que no viene siendo ya necesariamente ciencia positiva, pero sirve a la ciencia positiva. Entonces ahí es donde ya empieza a haber una cierta hipocresía en el positivismo, porque se va a empezar a servir, va a empezar a requerir datos, va a necesitar datos, por ejemplo, de la estadística, y se va a tener que basar en ellos para decidir dónde hace una cosa, dónde construye un puente, dónde no solamente en la ingeniería, no solamente en la geología, ¿verdad? No solamente en datos ciertos, corroborables, no, va a tener que empezar a manejar variantes. Entonces, claro, ya sabemos, ya hemos dicho, que en el fin último la ciencia contradice al positivismo cuando llega a un planteamiento del átomo tan paradójico como que si tú lo mides se comporta como partícula y si no lo mides se está comportando como onda. Ahí está desvirtuada por completo la ciencia. Y el planteamiento de la relatividad general de que el tiempo y el espacio sean una misma dimensión, estén aliados, estén imbricados, estén relacionados, eso ya desvirtúa en términos generales la ciencia positivista y el principio de lo demostrable. Pero donde quiero llegar es en esa imbricación que hay en el momento de nuestras emociones a través de esa, que no puede sino ser reconocida, puesto que tiene, en términos reales y concretos, una manifestación, que es la intuición. La intuición está asociada con la esperanza. Cuando estos homínidos ancestrales se lanzaron a la migración, tenían ya una intuición de que aquello era posible, de que el caminar y el desplazamiento en el tiempo, que fue la primera gran tecnología, antes incluso de que el dedo se opusiera, antes del manejo de herramientas, antes del desarrollo de la mano, antes del acto mismo de caminar cómodamente, se empezó a caminar incómodamente, se empezó a contradecir nada menos y nada más que la naturaleza corporal, que la anatomía, por una esperanza, donde había una intuición, no fue una cosa vaga. Empezaron a decir, bueno, si yo me desplazo, a lo mejor allá hay más comida. Eso fue la primera, incluso antes del lenguaje. ¿Cómo puede haber sucedido eso antes del lenguaje? Por pura hambre. Yo soy de los que creo que no fue por pura hambre. Ya habían signos quizás de que estaba mermando el alimento en algunos árboles. Pero todavía quedaban unos bichos muy fuertes, que digamos que era la derecha de esa época, y no había que dejar esos carajos ahí con esas pocas frutas que quedaran. Yo no me voy a quedar coñoso con ellos. Y me lancé a caminar, bueno, la compañera, o la compañera, o a lo mejor la idea fue la compañera perfectamente, que le dijo, mira, vamos a movernos de aquí, porque ya este tipo te ha jodido 2 veces. Se lo dijo, bueno, con la mirada, con gestos, o sea, pero de alguna manera se lo dijo. Se lo transmitió. Por algo no somos los únicos que migramos, las aves también migran. Las ballenas migran, porque en un sitio es mejor para alimentarse y otro sitio es mejor para parir y aparearse. Entonces no es algo que sea una propiedad exclusivamente de los hombres y definitivamente es transmitido. O sea, se le dice, se le induce, se le transfiere, se le dice, se transmite entre un ente, entre un individuo de una determinada especie y otra, hay que hacer esto. Entonces él sigue y aprende, pero como sea que sea, hay una transmisión ahí de un conocimiento que no es meramente instintivo. Porque lo que es meramente instintivo es que voy, fecundo y ya, voy, como y ya, caso al que considero que es comida y ya. Entonces ahí hay una serie de cosas ya que transgreden el orden simplemente lógico que la ciencia positiva pretende demostrar con experimentación. Entonces imagínate, una intuición o una esperanza basada en una intuición comienza a modificarnos y luego da lugar a toda una modificación
que permite que yo esté parado aquí agarrando un celular, grabándome, además con capacidad de digitación, con la capacidad que hubo industrial de producir este aparato, etcétera, 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 a lo largo de unos 3 millones de años, mínimo. Proceso largo, que se puede estudiar con más detalle si uno va, bueno, a esas fuentes de investigación que generalmente utilizan la imaginación, que es además otra propiedad de la que la ciencia se vale hipócritamente, la ciencia demostrable se vale hipócritamente para reconstruir ambientes en los que no estuvo, nunca presente ni va a poder estar. Entonces, el origen del mensaje siempre va a ser, del lenguaje siempre va a ser un misterio, porque él se autodefine. Ahí hay un valor creativo en el lenguaje mismo, en por qué usamos ciertas palabras, en el hecho de que ciertos lexemas tienen una raíz significativa más allá de el significado del prefijo o el sufijo que se ha tomado de palabras como tal. Hay un significado profundo en los sonidos, además, que eso puede hasta tener que ver con lo que significan o se transmiten aves y animales con sus sonidos guturales y las interjecciones en el caso de primates, ¿no? Entonces, todo eso, además de interesantísimo, nos revela quiénes somos y nos da la oportunidad, nos da nuevas oportunidades y posibilidades de liberarnos de la definición que nos traen los poderosos. Bueno, sí, tú tienes todo aquello, pero yo sé muy probablemente lo que tú no sabes, gracias a que estoy manejando la fenomenología con la imaginación. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en la cultura silvestre. Una tecnología que yo llamo del espíritu, que puede desplazar por completo la capacidad de satisfacción que ofrece la opulencia industrial. En la posibilidad de la creación de productos culturales constante como principio y el conocimiento que sustituye al tótem. Y ya. Claro, porque ¿cómo seduces tú una carajita? O a un carajito LGBT hashtag asterisco. Diciéndole cómo son las cosas. Y si te has tomado el tiempo al decir cómo son las cosas, puedes no estar transgrediendo ningún principio. Así que la filosofía, esa como que simplemente te plantea preguntas, es una trampa posmoderna. Spinoza respondió preguntas. Nietzsche respondió preguntas. Sócrates respondió preguntas. No es nada más hacérselas. Es hacérselas. Y luego hacer todo el trabajo de revisión, de lectura, de esperar, de tomarte tu tiempo y responderlas. Algunas de ellas, como dice la fenomenología, en el epogé no las respondes todavía. Respondes las que van siendo relevantes. Así que por lo pronto, entonces concluyamos, lo demostrable niega las intuiciones que en la práctica se manifiestan como muy efectivas y las puedes entrenar para que vaya siendo más efectiva. Puedes reconocer esa sensación, los momentos del día, los estados hormonales, la alimentación necesaria y el ejercicio influye mucho, el correcto ejercicio, no el sobreentrenamiento, para la percepción. Tus estados de percepción empiezan a poder ser susceptibles de estudio pertinente con ciencia natural, no con la positiva, para mejorar la efectividad de esa, por supuesto, de esa intuición, que es lo que hicieron muchos magos, brujas, brujos, pensadores, etcétera, que tuvieron que ocultarse tanto de la Inquisición como luego del positivismo, de ambos dos. A pesar de que estos dos eran enfrentados entre sí, ambos dos despreciaban profundamente el poder de la intuición. Entonces apuntamos en la cultura silvestre a asumir eso como una actitud cotidiana, sin necesidad de negar a Dios, sin necesidad de negar tampoco la ciencia.